De repente se quedaba como a la helada. La niña empezaba a profetizar cosas. Ella no era que entrara en contacto con algo divino. Ella decía que había alguien aquí diciéndoselas y ella lo podía ver. ¿A qué religión sigues yendo? Ya no voy a la misma que ustedes, pero sigo creyendo en el mismo Dios. Empiezo a orar por él. De pronto siento que está temblando en la habitación. El que se estaba moviendo era yo. Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio súper especial y desde ahorita les doy el spoiler. Va a ser un episodio en el que nos vamos a ir denso y profundo. Para todos esos que habían querido que hubiera una plática y profundizáramos en el tema, hoy es tu plática, hoy es tu tema, porque hoy me acompaña por primera vez aquí el buen Oscar Herbert de Se Regalan Sustos. Mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, un poco nervioso de estar aquí. Ya compartiendo la mesa por tercera vez. Sí. Ya estuviste en Se Regalan Sustos. Tuviste ahí la experiencia. Sí, oye, estuvo buena la experiencia de Se Regalan Sustos, ¿eh? Sí. Me sacaron, pero por completo de mi zona de confort, pero la pasé chingón. Qué bueno. Eso estuvo bueno. Y anticipando a la familia nocturna, que Se Regalan Sustos va dentro de lo paranormal, pero también con cotorreo. Sí, en un esquema de, comedia. Sí, pegándole un poquito a la comedia, te pusimos ahí un poco nervioso, te pusimos ahí sobre la mesa tal vez. Sí, lo hicieron. No, y cañón, ¿eh? Si quieren verme así como destanteado, vulnerable y como sin saber cómo reaccionar, Se Regalan Sustos. Pero también las historias que contaron estaban buenas. Y la tercera vez te agarré un poquito en curva porque ya compartimos ahí el pan. Las tlayudas, ¿qué te parecieron? Ah, ¿cómo no? Estaba buena. Oye, es que la comida de aquí de Oaxaca, de Tuxtepec específicamente, porque no sé si cambia mucho según la zona, pero deliciosa, deliciosa. Paisajes geniales, comida deliciosa y las personas, no se diga, una chulada de gente. Tienen que venir a Tuxtepec, gente. Invadan aquí la zona de Paco Ares desde el buen Oscar. Ciudad industrial también, por si no te habían dado ahí el dato. Una de las fábricas cerveceras más grandes de Latinoamérica. Sí, está el ingenio y la papelera. Hay gente muy jaladora acá. Qué fregón, qué fregón. Sí. ¿Tú eres de aquí de Tuxtepec? Pues ya terminé, tengo más tiempo acá. Ya tengo más tiempo de vida en esta ciudad, pero nací en un lugar, cerca de aquí, 1 hora, en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz. Sí, pero ya soy mitad oaxaqueño, mitad veracruzano. Mitad veracruzano. Bueno, Oscar, va a haber un momento en el que vamos a entrar porque tú trajiste todo un proceso en el que hasta me identifiqué de haber haber vivido, porque fue la vida la que te puso en ciertas circunstancias dentro de diferentes iglesias y notar cambios muy distintos, aun cuando la propuesta del dogma se supondría que es la misma. Pero antes de que entremos a esa parte, sé también que tu familia y tú has vivido situaciones sobrenaturales y paranormales. Sí. ¿Pudiéramos platicar un poquito de eso antes de entrar ya Claro profundo? que sí, yo sé que vengo a esto. Échale, por favor, hermano. Y anticipando otra vez a la familia de Familia nocturna. No, y te iba a decir otra cosa, sé que es familia nocturna, pero por ahí tenía... se me fue la palabra, porque con Quique Huerta tuviste una frase, una descripción de la familia nocturna que ve a través de... Que no mira por la ventana. Que no mira por la ventana, sí. Los sustólogos que no me acuerdo. Pero estaba genial esa frase. Es que ha ido creciendo esa frase y yo también la pierdo totalmente. Sí. Y aparte, antes de empezar, me gusta toda esta fraternidad que se está dando entre la familia nocturna, Jesús de Nazaret, No mires por la ventana, Extra Normal Podcast. Y ahora con los sustólogos. Fíjate que antes de entrar en tema, me gusta ponerle un oxo a la gente con la que platico. Ya te considero parte de la familia o me considero parte de la familia donde estamos coexistiendo. Gracias, mutuo. Cuando me invitan acá a Se Regalan Sustos, yo escuchaba mucho de un tal narrador. O sea, no haciendo a un lado el gran trabajo que tienes y la gran familia que tienes. Y de pronto que el narrador, que Omar Cruz, que Jesús de Nazaret, que el unicornio. Y me pongo ahí a investigar y le digo a Paco, oye, no, pues son hermanos, o sea, son mis compas. Y algún día vas a grabar con ellos. Y aquí estoy, o sea, ya me tocó la dicha de estar con Nazaret. Y ahora estoy contigo, hermano, que cuando estuviste ahí con Quique Huerta le dije, oye, y ahí medio me mencionó el narrador y ya me siento parte de él. Eso es un gusto porque creo que ayer, no sé si lo comenté cuando grabé con ustedes o con Quique, pero
Para mí esta es una experiencia muy bonita porque no había tenido la oportunidad de salir en muchas ocasiones de Monterrey. Entonces, a muchos de las personas con las que he establecido amistad, ahora tú dentro de este grupo, yo solo los veía por la pantalla. Entonces es como una oportunidad de estar ya frente a frente con compas. Aparte que desde ayer tú y yo traíamos ahí buena platicada, está Sí, sí. interesante el tema. Me Entonces, gusta el chismito. ¿te gusta el chismito? Pero bueno, vamos a empezar con el tema a lo que vinimos. Venga, por favor. Mira, vengo de una familia que tiene creencias un poco distintas, ¿no? Mi mamá muy cristiana, mi abuela cree en otras cosas, tiene unas praxis un poco más oscuras tal vez para algunos. La lectura de cartas, limpias. Mi papá estaba en este umbral entre ser ateo y católico, ¿no? Tengo entendido por ahí que andaba en el seminario también. Y pues vas creciendo con estas pues diversas creencias, ¿no? De pronto papá te dice que esto está bien, o que las creencias de tu mamá están mal, o que las creencias de las abuelas, y ya sabes, ¿no? Mis papás se separan cuando estoy muy pequeño. Y pasa el tiempo, mi papá, pues un poco pegándole, ya dándole al chistecillo, ¿no? Pegándole un poco al chiste recurrente con los regios, ¿no? Se involucra con la prima de mi mamá, hace su vida y demás. Crecen mis hermanos y ellos empiezan a pasar un proceso un poco duro, oscuro. Mi papá totalmente negando la existencia de tal vez un ser supremo, y si no existe un ser supremo, pues no hay un ser que es la contraparte, ¿no? En una ocasión, él me dice, ¿sabes qué? Están pasando unas situaciones con tus hermanos que se derivan de trabajos de brujería. La misma cara hice cuando me lo dijo. Pero a ver, si tú no crees en esto, ¿cómo es que me estás diciendo esto? Mira lo que pasa, la historia empieza así, que alguien llegó a una fiesta y vio que le dieron un platillo. El platillo no recuerdo exactamente qué era lo que tenía, según él. Y llega un chavo y le dice, esta comida tiene un trabajo, no te la comas. A partir de ahí empiezan a suceder cosas en la familia de pues, mis hermanos, ¿no? Mis medios hermanos. No me lo quería decir del todo mi papá. Estando allá en la ciudad de donde él es, una tía me dice, está pasando esto con tu hermano, esto con tu hermana y esto con la más chiquita. Tal vez lo de mis hermanas no era tan relevante, por así decirlo, o tan siniestro como lo que pasaba con mi hermano. Mi hermano, de pronto, dicen que cuando él estaba dormido, se paraba. Se paraba, se enderezaba y empezaba a hablar con la que no era su voz, incluso en lenguas. Y ahí es donde empiezan a poner foco. Dice mi tía que mi papá agarra a mi hermano y se lo lleva con una persona y le explica cómo está esta situación. El niño, porque mi hermano ha de haber tenido tal vez unos 10, 11 años, el niño está pasando esto, de pronto se queda dormido, se endereza y empieza a actuar un poco extraño, empieza a hablar con una voz que no es de él y empieza a hablar cosas que no entendemos. Pues le hacen la limpia y demás. No quedó sano tal vez, voy a utilizar esta palabra porque desconozco los adjetivos para estos temas, ¿no? En paralelo a esto, nosotros ya vivíamos aquí en Tuxtepec. Nosotros nacimos en una ciudad cerca de acá. Estamos aquí en Tux. Y te digo que en paralelo a esto, porque todas las noches yo me paraba a las 3 de la mañana. A las 3:03. Recuerdo que era un tema de noche tras noche tras noche. En una ocasión, estaba dormido, yo dormía boca abajo, y recuerdo que esta mano siempre la ponía la cabeza la ponía sobre esta mano. Entonces, siento que llega alguien y se para a mi lado, en mi cuarto, y me agarra en la mano. Pensé que era mi hermana, recordando lo que me contaste de que luego se jugaban bromas, ¿no? Mi hermana y yo siempre como que jugábamos y nos cotorreábamos. Y abro los ojos, no hay nadie en mi habitación.
Digo, tal vez se salió, se metió abajo de la cama. Me vuelvo a hacer como el dormido y luego me agarran la planta del pie. Y ya me enderezo y me asomo abajo de la cama, no hay nadie. Y ahí es cuando está esta parte de qué está sucediendo aquí. Me duermo y ya cuando estoy tal vez avanzado en el sueño, siento como la cama se hunde como si alguien se hubiera sentado. Como en la película de Emily Rose, ¿sabes? Sí. Bueno, yo estaba así, alguien se sienta, levanto el rostro, se levanta la cama y no había nadie. Pasa este día, le cuento a mi hermana, me dice, oye, es que a mí también pasan cosas aquí en esta casa. En paralelo a esto, mi familia ya con mi papá también estaban viviendo estas situaciones, que de pronto llega un vestido a mi hermana la menor, y resulta que la persona con la que habían llevado a mi hermano le dice a mi papá que ese vestido traía un trabajo para desvivir a mi hermana, la más pequeña. Y este regalo venía de parte de su mamá. Llegó un día, le dijo, ¿sabes qué? Este es un vestito para la niña. Mi papá lo agarró. Desconozco cómo llegaron a esta conclusión de que este vestido estaba trabajado. El caso es que la persona pues le dice, ¿sabes qué? Hay que quemarlo, hay que hacer una especie de ritual y no se lo pongas nunca a la niña y que este vestido no entre a la casa. Y trata de evitar que la nena tenga contacto con estas personas. Luego nos regresamos acá. En esta casa donde me sucede lo de la cama, en una ocasión, yo estaba ya en la práctica acá de la guitarra. Me gustaba acá ponerme a practicar en la tarde, sobre todo cuando no había nadie en la casa, porque me daba pena que me escucharan tocar y demás. Entonces estoy yo de espaldas hacia la puerta. De la puerta del cuarto donde yo estaba, enseguida estaba el baño, y al lado del baño la recámara de mi mamá y de mi papá, de mi otro papá. Tarde, se está ocultando el sol, y se me cae la espiga o la puga, ¿no? Me recojo, me agacho a recogerla, volteo hacia atrás y veo que pasa alguien de la sala hacia el baño. Y ya me paro y veo a ver si hay alguien, no hay nadie. Regreso y estoy acá otra vez, pero ya es que de pronto estás enfocando y puedes ver de este lado. Veo cómo pasa de regreso. Esto se lo externo a mi hermana únicamente. A los 2, 3 días llegan unos tíos con unos primos pequeños, tal vez de unos 5 años, el nene y la nena de unos 2, 3. Y pues estaban mis tíos, sus hijos, mis papás, mi hermana y mi abuela, me parece. Y de pronto mi primo dice, quiero ir al baño. Pues ve al baño. Dice, es que no puedo entrar porque se acaba de meter un señor que no sé quién es. Esto, mi hermana y yo éramos los únicos que sabíamos de esta historia. Y ya, pues va mi tío a ver quién hay en el baño. No había nadie, ¿no? Dice, es que yo vi, mi primo dice, yo vi que se metió un hombre y no quise entrar al baño. Y ya de ahí como que el chascarrillo. En mi familia se da mucho esto, que cuando nos estamos espantando, nos empezamos a reír de la situación. Es la fuga. Sí. Pasó el tiempo, mis papás por cuestiones del trabajo tuvieron que ir a Ciudad de México y estos tíos se quedan con nosotros ahí en la casa, en la habitación de mis papás. En la recámara, la televisión está empotrada en una base. Dice mi tío que en la noche ya se estaba quedando dormido, apaga la tele y de pronto abre los ojos y ve a alguien abajo de la tele. Y se despierta a ver qué hay y no hay nadie, ¿no? Dice que se vuelve a dormir y despuesito le prenden la televisión. Ya cuando llegan mis papás, oye, pasó esto, mis papás son un poco escépticos a este tipo de temas. Pasó esto, cuñado, que vi a alguien acá. Hombre, ya estás como los chamacos. Volviendo acá con el tema de mis hermanos, mis medios hermanos, se resuelve de cierta manera. Pero yo ya veía a mis hermanos que traen acá el hilo rojo y traen ahí como unos amuletos que desconozco cuáles son las funciones. Y fueron pausándose estos eventos. Yo le platico a mi papá, allá en Ciudad Mendoza, que es de allá. Le oye, fíjate que hace como 2, 3 meses atrás, constantemente me despertaba a las 3:03 de la mañana, todas las noches.
y medio me sonríe y me dice, tengo que contarte algo. Todo esto que te acabo de contar, de lo que le pasaba a mis hermanos en Ciudad Mendoza, me lo cuenta una tía. Esto no me lo había dicho mi papá. Todo lo que me estás diciendo, que te levantas a las 3 de la mañana, tiene que ver con lo que pasaron con tus hermanos. Porque a mí me dijeron que todos mis hijos iban a sufrirlo. ¿Y qué más te pasó? Le digo, pues a nosotros, afortunadamente nada, tal vez los sustos, pero de ahí a otra cosa más escabrosa, pues gracias a Dios nada. Pero de este lado, con mis medios hermanos, pasaron situaciones bastante difíciles, donde incluso quisieron atentar en contra de la vida de mi hermana la más pequeña. ¿Cuánto tiempo fue el proceso desde que te enteras hasta que termina? ¿Meses, años? No, semanas? fueron meses. Fueron meses cuando mi papá me cuenta esto. Le digo, es que mi tía ya me había contado que había una situación un poco rara ahí con mis hermanos. Pero no sabía qué tan rara o cuál era tu versión de esto. Uh-huh. Y ya de ahí me dice mi papá, es que pasó esto. Todo lo que te acabo de mencionar, el regalo de tu hermana la más pequeña, el lugar donde estoy comiendo y me llegan y me dicen que no me lo coma porque hay un trabajo ahí de brujería o algo así. Pero fueron meses. Para nosotros fueron meses. Pasa mucho tiempo y caemos hasta hace como unos 2, 3 meses atrás. Y me explica Paco y Quique el asunto de la hora invertida, que son las 3 de la mañana, que se dice que es la hora inversa de cuando fue crucificado Jesucristo. Uh-huh. Y que es la hora en que se le permite a los entes del más allá, de la oscuridad, venir a atentar en contra de los inocentes. Y eso no lo sabía. Me voló la cabeza. Ya. Sí, se dice que en el entorno a las 3, 3:30, 3:33 Sí. es un tipo también, depende de la situación, pero hay personas que le llaman también la hora muerta. Ajá. Y tiene que ver justamente con un intento por ciertos entes muy oscuros de burlarse de la supuesta hora en la que murió Cristo, que es, más allá del dato histórico, parece que es la cuestión simbólica Sí. de esta situación. Entonces, cuando me dice Paquito esto, sí me revienta. Digo, no manches. O sea, tiene mucho sentido para mí el estar viviendo esto, el estar viendo una sombra ahí en la casa, que al final pues no sabíamos si era algo bueno o algo malo. Pero estaba ahí. Y luego la relación de las 3 de la mañana y luego la relación con lo de mis hermanos, pues sí me agarró en curva. Luego poniendo en la etapa ya de adulto que digo, yo ya no creo tanto en estas cosas, pues fíjate que sí está medio turbio, ¿no? O es mucha coincidencia. ¿Tu papá a quién se acercó para poder resolver esta situación? ¿Un brujo, un chamán, una curandera? Mira, el dato no te lo tengo exacto. Uh-huh. Sé que recurrió con gente que no tiene que ver con la creencia de un dios, el dios de Isaac, el dios de Jacob, ¿no? Ajá. Sé que recurrió a otro tipo de ayuda. Ya. Hasta ahí. Sí, no sé si fue un brujo, no sé si fue un chamán, desconozco. ¿Con tus hermanos en algún momento? ¿Cuántos años han pasado desde ese momento? Pues yo, unos 20 tal vez. 20 años. ¿Y has hablado alguna vez de este tema con ellos? Es un tema medio tabú. Es un tema tabú. Con mis hermanas sí medio platicamos, medio cotorreamos, porque ya te has dado cuenta que somos un poquito cotorros, al menos de acá de este lado. Y bromeamos así como que, ¿te acuerdas cuando dices que te convulsionabas, no? Uh-huh. Pero con mi hermano directamente no lo he platicado porque sé que es un tema difícil. En el caso de tu abuela, ¿tú sabes, o sea, las prácticas que tuvo, dónde las aprendió? No sé de dónde viene tampoco, Solo sé que cuando yo tenía ya un poco de conciencia, la veía leyendo ahí las cartas, ponía ahí sus veladoras de colores, echaba ahí como que unos polvillos por ahí. Pero no sé de dónde viene esta parte. Ya, ¿y ella tenía algún tipo de libro en el que apuntaba cosas o cosas Fíjate así? que sí, por ahí tiene un librillo donde tiene anotadas algunas cosas, que es un libro que nadie puede tocar, pero también es católica. O sea, tiene también esta dualidad de que hace estas prácticas, pero también... ¿Y es católica practicante? La neta no. O sea, sí he visto que el santo tal o que la virgen y demás. Una combinación de secretismos. Sí, exactamente. Sí. Pero así que la vea N cantidad de veces en la iglesia, pues no. Que vaya a confesarse y demás. Sí. Más allá, esto también para la familia nocturna, hagamos este paréntesis.
No, el canal no se trata, pero para nada, de entrar a involucrarnos en si están bien correctas o incorrectas claro. las creencias de alguien. Sí. Va más en relación en describir un poco este entorno en el que se está viviendo y entender cuáles son los fenómenos como sociales, también espirituales que se estaban viviendo. Y pregunto lo de tu abuelo porque he intentado rascar un poco la temática acerca de brujería y es extraño, pero muy pocas personas saben de dónde vienen familiares, cuál es la raíz, de dónde aprendieron. Solo saben que aprendieron, solo saben que lo saben. Y terminan con esta cuestión del grimorio, que ya me ha tocado conocer casos en los que más que un grimorio es un recetario. Y no tienen problema los familiares en que los demás lo vean y lo chequen. Pero normalmente, y esto es algo medio fuertecito, esos cuando revisan, son recetarios literalmente como de medicinas tipo herbolaria. Sí. Y de rituales de sanación que se ven más que son una cuestión simbólica que pretenden pegar en algo espiritual, pero no un rito, invocación o cosas de ese tipo. Pareciese que en ocasiones, cuando son estos libros de no los toques, es porque sí va de la mano. No digo que en todos los casos, y de hecho si hay alguna experiencia que sea contraria a lo que estoy diciendo, háganmelo saber, pero parece que va de la mano justo con invocaciones y justo con trabajos en los que hay como algún tipo de trato o contrato con algún tipo de entidad. Pero qué interesantes dualidades. Estuviste demasiado, o sea, estuviste metido en una mata de sincretismos, pero creencias ortodoxas, porque lo que me cuentas de tu mamá es que ella estuvo en una, o bueno, no sé si está, iglesia cristiana de tipo ortodoxa rígida, sigue estando ahí. Qué interesante. ¿Cómo al día de hoy has logrado, bueno, demos mejor el contexto a la familia Nocturno para que entienda de dónde vienes, en esta parte como de experiencias institucionales religiosas? Ok, yo hace rato igual revolví un poco la historia. Mencioné 2 veces a mi papá que acá, y, bueno, mi mamá se volvió a casar. Mi padrastro no lo considero como un padrastro, es como mi papá. Ahí es donde digo que estaba viviendo acá con mi papá y mi papá ya o sea, por eso los 2 papás, ¿no? Claro. Cuando mi mamá se separa de mi papá biológico, vamos a ponerlo así, es una etapa de un proceso bastante fuerte, por lo que te mencionaba que mi papá pues se involucra sentimentalmente con la prima hermana de mi mamá. A partir de ahí, veo que el sustento para mi mamá es Dios. Nos vamos a refugiar en el amor de Dios y a partir de aquí se come, se desayuna, se cena Dios. Y en la iglesia y empezamos a tomar un rol. Yo tenía aproximadamente 5 o 6 años, este proceso yo estaba en el kinder cuando pasa todo este asunto. Mi hermana era muy pequeña, era de meses. Recuerdo que un sábado, eso jamás lo voy a olvidar, un sábado llegó mi abuelo materno, mi abuelito Ernesto, y me dijo, vámonos. Y pues, ¿a dónde vamos? Me acuerdo que había una camioneta con un montón de cosas. Pues a tu nueva casa. O sea, mi papá no se fue de la casa, nosotros nos fuimos de la casa. ¿Los corrió de cierta manera? No, mi mamá agarró, ¿sabes qué? No quiero estar aquí. Yo me llevo a mis crías. Yeah. Y pues empezamos a tomar este rol de ir a la iglesia todos los días, hay que ir en la noche, en la tarde-noche. Y te imaginas, desde los 5 hasta los 12, 13 años, estar yendo a la iglesia, ver todos estos rituales dentro del cristianismo, escuchar los dogmas, que obviamente te van adoctrinando, te van formando una idea bastante cuadrada de lo que es la vida. Ya hasta como a los 14 años más o menos, mi mamá es cuando se vuelve a casar. Se casa con mi papá, ¿no? Con mi papá actual. Nos venimos para acá por cuestiones del trabajo. Ella deja de ir un poco a la iglesia, empieza a disfrutar más la familia, la vida. Creo que también tuvo sus dudas con respecto a su creencia. Y ahí es cuando yo emigro y encuentro a otra iglesia, que es donde me hago amigo de un pelafustán que ahora es pastor, que lo quiero mucho, es de mi edad. Sus papás eran pastores en ese entonces. Y me presentan a un Dios no tan belicoso como el Dios que me presenta mi mamá. Ese Dios que era como un viejito con su bastón buscando a ver quién se había portado mal, te va a agarrar a cocotazos.
De pronto me presentan a un Dios más de paz, más de amor, un Jesús mucho más flexible. Ahí es cuando empiezo a leer un poquito más, ya con razonamiento la Biblia, empiezo a buscar. Tengo una parte muy, muy ñoña y con todo respeto para la gente que se dedica a escribir libros. Tengo ahí un montón de libros cristianos rezagados ahí en la casa de mis papás, que son malísimos. O sea, te cuentan fantasías muy, muy raras y luego los tomas como la segunda Biblia, ¿no? Este fulano lo hizo así, tal vez esta es la verdad y por aquí me voy a ir y así me va a funcionar. Entonces empiezo como que a investigar, me empieza a gustar más este cristianismo. Pero cuando me voy a la universidad, pues dejo de ir a la iglesia. Empiezo a agarrar el rol, pues, de un universitario sano. Porque te comentaba que yo ya empecé a agarrar la fiesta ya grande, ¿no? De pronto mis amigos es como que vamos acá a echarnos unas chelas. No, pues no puedo, bro. No puedo porque estaba en una universidad de paga y a mí me mandaban muy poco dinero para gastos, ¿no? La comida y demás. O comía o me echaba mis chelas, ¿no? Y se me hacía bastante desleal en ese momento, pues agarrar la jarra en lugar de ponerme a estudiar, tal vez. Cuando yo regreso otra vez para acá, para mi pueblo natal, casi natal, ya me empiezo a congregar en otra iglesia, que es mucho más laxa todavía. Me presentan a un Jesús, y lo voy a decir con todo el respeto, a un Jesús un poco más hippie, a un Jesús más de amor, más de amar al prójimo, más de amarte a ti mismo. ¿Cuáles dirías que eran las diferencias en la segunda y la tercera? Porque mencionabas que era un Dios de amor en la segunda y un Dios más hippie. Mira, en la segunda era inculcarnos más el que la fe, tienes que creer, a ver, voy a plantearlo de esta manera. Tus convicciones deben estar encima de la fe. Para mí era redundante, ¿no? Okay. Mis convicciones son la fe. Sí. Ajá. Y y un libro no voy a decir el autor, pero tienes que leer este libro, porque a donde te vas a ir a la universidad, era como que la preparación para irme a la universidad, porque te van a empezar a bombardear con estas ideas, con estos pensamientos, tal vez con filosofías que son un poco ajenas al cristianismo, y tú tienes que mostrarte firme todo el tiempo. O sea, no se vale dudar, que creo que ese es uno de los grandes problemas, que no nos enseñan a dudar o a cuestionar, lo que creemos, que eso es muy importante. Y pues ahí como que también lo sentía bastante rígido, la parte de es que tú debes de ser así. No debes dejarte doblegar por cuestionamientos del mundo. No debes de ser como el mundo, porque nos venden esto mucho a los cristianos, ¿no? No seas como el mundo, porque la Biblia dice que no seamos como... ¿Pero qué es el mundo, no? Y un contraste o tal vez una lucha entre... Bueno, pero pues es que Jesús sí se juntaba con los del mundo. Si me estás diciendo que no me lleve con los del mundo, y no es porque quiera andar cotorreando. La mayoría de las veces que ves a Jesús hablando del amor en la Biblia, pues andaba andaba con gente que no era cristiana, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Por qué no me permites que yo tenga una convivencia con personas que no creen lo mismo? Es que te van a contaminar. ¿Contaminar de qué? Voy a estar en la Ciudad de México, obviamente voy a estar contaminado, ¿no? Aventando el chascarrillo ahí. Y... La forma de romper la Sí, tensión, sí. muy buena, muy buena. Voy a aprovechar para hacer un paréntesis para la familia nocturna. Me gustaría que vean este enfoque. No son lecciones religiosas las que estamos viendo aquí, es un proceso de vida en el que cuando nosotros nacemos y crecemos en un seno familiar, hay creencias, independientemente de la religión en la que crean, o justo en la falta de religión, o justo en un, ateísmo, hay dogmas, o sea, hay creencias firmes dentro de eso que son tanto explícitas, o sea, se saben, o implícitas, sin decírtelas, se captan. Entonces, cuando vives procesos de deconstrucción, como es en el caso de Oscar, o sea, que te llevan a un proceso en el que, carajo, o sea, empiezas a cuestionar las raíces, dejas de embonar mucho dentro del seno familiar y eso te va llevando una experiencia y una visión de mundo distinta, conflictiva en un momento, pero también muy rica, porque de repente empiezas a entender que las personas ven desde cuadrantes, pero no son conscientes de su cuadrante.
Creen que el mundo simplemente es así. Y con esto no estoy contradiciendo ni diciendo si tú tienes una creencia cristiana está mal. No. Bueno, y si tú tienes una creencia fuera del cristianismo está mal. No, no, no. Es que este rollo es justamente que cada quien tiene una creencia y desde su perspectiva va a ser correcta. Sí. O sea, pero afuera hay una riqueza que no te digo que dentro tampoco. O sea, simplemente es una experiencia de vida que tuvo estos procesos. Es que está sumamente interesante. Sí, hace rato estábamos platicando, ya no me acuerdo si ya estábamos al aire. Te decía, o sea, al final si tu sistema de creencias no te hace tener una vida en paz, pues yo creo que tu sistema de creencias no es el correcto. He aprendido también a respetar esta parte de que, bueno, si yo soy católico, pues qué bueno que seas católico, qué bueno que tengas una creencia tal vez en un Dios, pues en el que yo creo, ¿no? O si eres, no sé, Judío, musulmán. Si te sientes en paz y te hace tener una buena vida, qué bueno. De pronto Se Regalan Sustos y nos damos unas licencias, nos hemos reído de muchas cosas, nos hemos reído de la brujería, nos hemos reído de exorcismos, nos hemos reído de pasajes bíblicos que por ahí quemamos ahí unos cuadernos, o sea, sí raspamos ahí ciertos pensamientos, ciertos criterios se nos fueron a la yugular, de que, oye, porque bueno, pues es que nosotros nos damos estas licencias de reírnos un poco de lo que creemos, respetamos las creencias de cada quien, no lo hacemos para hacerlo sentir mal o menos, ¿no? Creo que las creencias no nos deberían de ponernos por encima del resto de las personas que no creen en lo mismo que nosotros. Y era algo que yo venía acostumbrado, de, yo soy cristiano y yo tengo... Moralmente soy superior. Sí, claro, pues, lo que te decían, ¿no? Es como los veganos, ¿no? Yo no como carne, soy mejor que tú. Que eso es bien interesante, porque ese tema que está tocando Oscar, coincido. A veces, que creo que no es el marco de creencias, sino la persona, el cómo lo está utilizando, las creencias en general, que a veces son religiosas, pero a veces son en una cuestión como de estilo de vida, realmente se están utilizando como un tipo de escudo y espada para posicionarme en torno a los demás y decir que yo tengo más poder, más fuerza, soy mejor, etc. Y entonces realmente eso te va a durar un tiempo hasta que encuentres algo que te vuelva a reposicionar, porque no te has dado cuenta que tú estás utilizando tus creencias como una forma de darte un lugar, tal vez a nivel inconsciente o interno, pero en torno a los demás. Y entonces ahí ya la creencia en sí no es tanto lo que te importa, sino el efecto que tiene en tu entorno. Sí. Y por eso muchas de estas personas, y es que no, digo, si alguien esto siente así un golpe, revise, porque lleva a no profundizar en su propia creencia, lleva a quedarse en la parte más superficial, que esa es la que pueden utilizar para este ataque, porque así como a Oscar, a muchos les pasa que cuando empiezan a profundizar en las creencias, con lo primero que te vas a tocar no es con firmeza, son con dudas. Y son con cuestionamientos, y son con situaciones que te van a llevar a una situación en la que el suelo a veces no es tan firme. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar y empiezas a ver que hay contrastes y empiezas a ver que hay formas de analizar la información, de interpretar la información, conclusiones a las que vas a llegar. Y hay una forma muy sencilla de la que te puedes dar cuenta. Si el cristianismo pues, se basa en una misma Biblia, porque hay tantas Biblias diversas, porque hay tantas formas de interpretarlas, porque hay tantas historias que te hablan que vienen de diferentes formas y porque hay tantos dogmas que chocan entre ellos y de hecho mencionan al otro como el equivocado. Sí. Y son el mismo cristianismo. O sea, entonces no estoy aquí diciendo que uno es correcto y el otro no, pero vean el fenómeno a nivel social. Y muchas veces ocurre porque líderes y dirigentes del nombre y denominación que quieras lo están utilizando porque ellos lo están utilizando como una forma de posicionamiento. Claro. Y lo saben. ¿Por qué? Porque si se dieran cuenta y verdaderamente buscaran el llegar a una verdad, profundizarían más y dejarían el ataque de lado. Aquí lo que están buscando es establecer una institución fuerte. El nombre y denominación, lo que sea, el fenómeno es el mismo y ocurre en todas, religión que sea, creencia que sea. Y se los digo porque conozco estas historias en muchas religiones que no voy a mencionar aquí porque no se trata de eso. Pero es para que vean el fenómeno, es muy interesante. Pero, perdón, me pierdo. No, es que el tema es bien interesante. Sí, es bastante extenso, bastante profundo y reafirmando lo que acabas de decir. Yo estoy hablando desde mi trinchera. Es tu vivencia. Exactamente, un tema muy, muy personal. Si me aviento chascarrillos y demás es por un tema que yo viví, porque es la manera de cómo voy canalizando estas emociones o tal vez estas dudas. Te voy a contar una historia breve de cuando yo estaba acá en el auge de que
era insoportable en las creencias que tenía. A ver, adelante. Una vez estábamos echando el taco con unos amigos y resulta que uno de mis más allegados me dice, pues es que yo no creo en Dios, yo no creo en lo que tú crees. Y pues lo respeto, pero no lo saques a la mesa, así como tema de fútbol, ¿no? Porque también te enseñan que dentro de tu grupo de amigos tienes que hablarles del amor de Cristo y haz de cuenta que es algo como multinivel, ¿no? Tú Ponte sí. evangelizar, Sí. o sea, tráetelos al grupo de cierta Sí, forma, ¿no? pelado me dice, el buen Jones me dice, no lo hagas. O sea, si nos pones incómodos a todos en la mesa. ¿Para qué me dice eso, no? Me pongo a la defensiva. Ni siquiera yo tenía argumentos para defender mi creencia en este momento. Simplemente empecé a ser muy frontal con él. Le dije que tenía una vida... O sea, desde mi trinchera le estaba diciendo, tú tienes una vida muy mala, estás mal, te vas a ir al infierno y cosas así. O sea, eso terminó tan mal que me fui, pagué mi cuenta y ellos se quedaron ahí. Pasó el tiempo y este grupo de amigos que estábamos ahí echando el taco, pues me abrieron del grupo. O sea, ya no me invitaban que a la cenita, que a jugar básquet, nada. Eras el incómodo. Sí. Pero estás tan cuadrado en tus creencias que yo lo aterricé de esta manera. No voy a ser amigo del mundo. Por algo me estoy quedando sin amigos. Si a Jesús lo crucificaron. O sea, imagínate el nivel de tontería que tenía en ese momento. Me defiendo porque tenía 20 años en ese entonces, ¿no? Pero a ese grado de incomodar a ese grupo de amigos, o sea, era insoportable la manera en cómo yo estaba llevando esta creencia. Por eso digo, si tu sistema de creencias no te hace ser una mejor persona, estar en armonía con tus seres queridos, ese sistema de creencias no está del todo bien. Qué bueno que lo pones, porque cuando la contradicción es obvia, si el marco de creencias no lo puedes ver, entonces eso vuelve invisible los efectos de lo que crees. O sea, si tú simplemente crees por creer y no te has puesto a analizar realmente en qué estás creyendo, qué efectos tiene en ti y en los demás, y entonces ves si esto hay una congruencia o una incongruencia, pues simplemente estás creyendo que las cosas están ocurriendo por algo y sigues poniendo creencia sobre creencia sobre creencia y ya dejaste de lado la realidad por mucho. Sí. Eso es una locura. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque en lo paranormal existe exactamente lo mismo. Y es un tema que yo se los he comentado muchas veces, cuando en los comentarios dicen, lo que está viviendo esta persona es ¡pum! Y a partir de ahí ya hay a veces un juicio de valor o una etiqueta rígida cuando dices, espera, el tema de lo paranormal. Si la religión se basa en un libro sagrado, esto ni eso tiene. Pues estos son puros casos, o es una casuística a nivel mundial en la cual no hay ni documentación y ya se quieren llegar a conclusiones precipitadas y dándolas como un hecho que debe de ocurrir por algo. El tema de lo paranormal cae en muchos dogmas y los dogmas les resultan invisibles a las personas porque los quieren partir a raíz de la religión. Necesitan que lo que creen se vea también reflejado en el tipo de fenómeno. Sí. Entonces necesitan que haya una congruencia y a partir de ahí, sí, mi libro, el que sea, entiendan que para una religión todas tienen un libro sagrado. Entonces, desde mi creencia, lo que yo estoy escuchando tiene que ser esto. Ya no le das oportunidad de observar realmente este tipo de fenómenos y describirlos simplemente. Tú necesitas, para que seguir en un suelo firme de tus creencias, llegar a una conclusión anticipada. Y entonces, realmente ahí no hay observación, no hay ningún tipo de metodología. Lo que se necesita es cerrar ese capítulo y no cuestionar más, que tal vez puede ser que tambaleen mis creencias. Sí. ¿No? Y mira, ya después, regresando al tema de las iglesias, de las instituciones, ya en la última te digo que me presenta a un Jesús mucho más laxo. Sí, el hippie que mencionabas, esta versión. Y con todo respeto, no estoy queriendo ahí irrespetar a los creyentes del maestro. O sea, cuando utilizas la palabra hippie, que se entienda, no es peyorativo, no, es la figura que tú le puedes dar como descripción, el perfil. Sí, cuando me invitó por primera vez Paquito Arias, me aventé a decir que Jesús era un hippie revoltoso. Y casi me andaban buscando ahí en mi domicilio, ¿no? Ya. Pero pues, realmente, pues, revoltoso es sinónimo de revolucionario. Jesús fue un revolucionario, tal vez entendía o mal dije la palabra hippie y no quise que le dieran ese significado, ¿no? Lo digo desde mi trinchera. Cuando me presentan a este Jesús mucho más tranquilo, este Jesús lleno de amor, este Jesús
que ama al prójimo, que pone la otra mejilla. Me gusta mucho porque ya no es ser frontal con el resto de las personas que te rodean. Voy a mostrar una versión mía de amor con fundamento en el ser que yo estoy creyendo, que pienso que ese es un muy buen punto de partida. Es decir, ¿por qué ser una persona conflictiva? Hay que arreglar las cosas de aquí para acá para que después puedas tener una mejor vida con los tuyos. En esa etapa de mi vida yo no tenía una muy buena relación con mi mamá, ni con mi hermana, ni con mi papá. Entonces empiezo a ver como que esta medida de que el que se da cuenta que está erróneo es esta persona. Una persona muy cerrada al diálogo, muy cerrada en ideas. Y tienes que ir rompiendo esto. O sea, no se trata de ti, se trata de la gente que te rodea. Si sigues teniendo este conflicto, los años se van y vas a tener una relación fea con mamá, con hermana, con papá. ¿Y es algo que quieres? Pues no, definitivamente no. Empiezo a tener como que estas enseñanzas más del amor, más de dar. Te mencionaba que estaba en un grupo donde nos llevaban a hacer, más que misiones, era ayuda comunitaria. Nos llevaban a los hospitales, nos llevaban a las calles, y más que predicar de Jesús, eran actos. De pronto llegamos al Hospital General de acá, llevábamos comida, platicábamos con la gente que estaba esperando a algún paciente, que es necesario, ¿no? A veces uno anda por la vida y te encuentras a un pelafustán ahí en el trabajo y sabes que es una persona estresada y lo estresas más y empieza la confrontación y no tienes un diálogo de, oye, ¿qué te acongoja? ¿No? Dime qué pasa, cómo lo arreglamos. Entonces llegamos al hospital y de pronto comenzamos a platicar con la gente. ¿Qué pasa? ¿Quién está internado? Y la gente pues empieza a hablar. Me tocó 2, 3 personas que se pusieron a llorar ahí. Es que estoy solo, mi esposo es el que está allá adentro y no tenemos dinero. Y aquí estoy con una nena y pues ya llegó una amiga ahí, nos pusimos a platicar con la señora, le compramos comida, le llevamos ahí comida, se armó la vaquita ahí, le compramos ropa para la nena y al final le preguntamos que si podíamos orar por ella. Pues es una mujer que obviamente se sentía sola, desamparada y necesitaba ser escuchada en ese momento. Entonces oramos ahí por ella, gracias, al otro día estábamos ahí al pendiente, nos vamos a otro lugar, igual a hacer misiones, que fuimos a Guatemala. Y ahí tuve una experiencia que también fue una flecha aquí en la frente. Empezamos a hacer labor parecida a la que te acabo de mencionar, y me acerco ahí en la antigua Guatemala, había un señor ya grande, recuerdo que traía una bermuda acá como pesquera, y traía acá una playera como muy oversize, cuero, un rostro muy duro. Me le acerco y le empiezo a hablar de Jesús. Tenemos una conversación previa, así como que, ¿qué haces aquí? No, pues estoy aquí, pues pasando el rato y demás. Empieza a fluir la conversación y la empiezo a orillar hacia Jesús, ¿no? Y me dice, no, de Jesús no hablo. Y me empiezo a reírle, pero ¿por qué no quieres hablar de esto? Todavía insistente, ¿no? Ya como en un grado de acoso, ¿no? Ya cuando alguien te dice que no quiere hablar e insistes, es ya no, o sea, ¿para qué? Uh-huh. Me dice, mira, mijo, y me acuerdo que me agarra acá del hombro. Yo soy veterano de guerra. Yo he visto cosas que tú no has visto. Yo he visto a gente que le quita la vida a niños en el nombre de Dios que tú crees. No me vengas a hablar de Jesús. Uh-huh. Me dejó frío, ¿no? Y bueno, sí es cierto. O sea, no es una manipulación. ¿O sí? ¿Cómo te venden la idea de que voy a quitarle la vida a una persona en el nombre de un Dios lleno de amor? Y este es el Dios que a mí me presentaron. No me vengas a hablar de esto. Y ya, pues yo me voy medio agüitadón, le digo a un amigo, le digo, oye, ¿ves al señor que está allá? Me dijo esto. Dices que pues sí, no podemos ir por la vida hablando de un Dios que él tiene una experiencia totalmente distinta al de nosotros. Que nosotros que crecimos en un hogar, con familia, tenemos una realidad totalmente diferente a la que tiene él. Un señor sin una pierna.
Ok, quiero hacer así dos separaciones porque eso que mencionas es muy fuerte. Es la realidad de muchas personas, pero aquí hay algo que necesito que lo aterricemos a que vean por qué. Uno de los signos de la posesión es la aberración a lo sagrado. Esto es bien interesante. Esta persona puede ser que hasta tenga asco de estas creencias y lo entenderías. O sea, yo nunca he visto eso. Una vez estuve cerca de una persona que muy probablemente le acababan de quitar la vida y solo había un hilo de sangre. No fue algo que impactara tanto a mi cabeza como para que me afectara demasiado. Claro que fue algo que me pegó por ver a una persona que posiblemente había perdido la vida en manos de algún delincuente. Pero lo que ves en guerra, eso es tan atroz y es ver las cuestiones de humanidad que no lo digo por haberlo vivido, para nada. Yo creo que mi imaginación no se va a acercar jamás a la realidad, pero he escuchado pláticas de veteranos de guerra y lo que ellos describen y sus emociones te dan apenas una idea del infierno en los que ellos han sido expuestos. Una persona que ha sido manejada desde una creencia religiosa para hacer actos indescriptibles o ver qué personas los hacen, claro que tal vez el mínimo es una aberración, una separación o un asco. La aberración a lo sagrado en las posesiones no es eso, porque tú lo viste con él. Él con tranquilidad, con entendiendo también de dónde estás, te pone un alto y te dice basta. Y ahí va el chamaco meco. No, ya te quiero hablar de esto. Exacto, pero hay un punto en el que hay una racionalidad también de su parte. La aberración a lo sagrado, que es uno de los símbolos de cuando una persona está poseída y lo consideran mucho, es que no es eso. La aberración a lo sagrado no es que no te guste, no es que hayas tenido una existencia previa y una vivencia, que digas, no, qué asco, de eso no me hablas. No, es que sin que tú sepas que estás, o sea, una persona vamos a suponer que tiene un aceite exorcizado, un agua exorcizada, que entendamos esto, no si crees en esto, no, sígueme el juego tantito. Hacen un agua exorcizada, exorcizan el aceite con los ritos que debe ser, no con alguien que se lo está inventando, lo trae guardado y al acercarse, la persona reacciona ante eso y dice, aléjate tú, porque no sé, quítate. Eso es parte de la aberración a lo sagrado. La aberración a lo sagrado es cuando llegan ante un símbolo que, independientemente de nuestro marco de creencia, vuelvo a decir, ve la descripción de la situación, ve la descripción del fenómeno. El simple hecho de acercarlo a un objeto que simboliza algo sacro le genera un cambio tal de comportamiento que la racionalidad desaparece en lo absoluto. Y ahí ya no tiene sentido. Porque si alguien que ha estado en la guerra, en situaciones atroces, no lo rompe, ¿por qué alguien que nunca ha tenido una historia de choque sí tiene esa reacción? Ahora, eso no es un solo signo que deba de decir que esa persona está poseída. No, hay muchas enfermedades mentales. Claro. Pero es un signo dentro de muchos. Entonces quiero que noten esto, porque este es un claro ejemplo de rechazo por experiencia muy distinto a aberración a lo sagrado. Dentro de los símbolos que tienen las personas que han sufrido posesiones es el sansonismo. El sansonismo es de que, está bien fuerte. No. Hay historias donde un niño de 8 años no puede ser levantado del piso ni por 10 personas. Y las personas distribuidas, personas adultas, grandes, fuertes, no lo pueden levantar del piso. Ahí no hace sentido. También hablamos de la xenoglosia, que es diferente a la xenolalia. La xenoglosia es una persona que empieza a hablar un idioma que no conoce, inclusive lenguas muertas. La xenolalia es una persona que aparenta hacer eso, pero que no está diciendo nada. Y el otro, bueno, creo que son 7 u 8 tipos de fenómenos, pero la aberración a lo sagrado a veces es uno muy difícil de abordar, así es que quise aprovechar. El otro punto es, estuviste de misiones. ¿En algún momento en misiones les llegó a pasar algún tipo de situación sobrenatural o preternatural, o sea, de luz o de oscuridad? Sí. Y fui protagonista. ¿En serio? Sí. Por favor. Mira, llegamos a una iglesia. Tengo un poco distorsionada esto. Llegamos a un lugar donde nos invitó un pastor y nos presentó que también tiene que ver un poco el cómo te dicen quién es, qué es lo que ha hecho. Nos puso unas medallas así muy altas de que misioneros y poderosos. Y pues nada más venimos a hablar del amor de Cristo y a dar un paseo aquí a Guatemala. Total que se junta la gente que estaba enferma, que tenía algunos padecimientos.
Y me dice el que nos trae ahí liderando eso, pues oren por ellos. Ok. Se me acerca una señora muy, muy flaquita. Esta historia también se la conté a Jesús de Nazaret. Muy flaquita, cabello muy, muy blanco. O sea, una pasita, un amor, así la señora. Un paréntesis para que sepan los que están escuchando por primera vez, Jesús de Nazaret es un creador de Sí, contenido. Sí, saludos al NASA. Sí, saludos al buenas. Por favor, adelante. Sí, hablando del NASA, así como cualquier otro, ¿no? Ajá. Sí, un compa ahí. Le cuento al NASA que llega la señora y me dice que tiene dolor en las articulaciones y le duelen los huesos, que sí puedo orar por ella. Y yo, claro que sí. Y que es un dolor que no me deja. Las riumas, ¿no? No me deja, no puedo mover. Sus deditos, sus manitas estaban así. Le digo, claro que sí, madrecita. Yo ahorita oro por usted. Y pues ya yo le agarro sus bracitos y oro por ella. O sea, nada de show, así como, Dios, pongo en tus manos la vida de tu hija. Te pido que la sanes en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Algo así. Y la señora hace este gesto. Ya no me duelen. Pero cuando me dice, ya no me duelen, yo, hombre de fe, ¿en serio? Claro. ¿En verdad? Y me dice, sí. Se le ponen sus ojos así, llorosos. Me abraza y se va. Y me volteo y le digo a mi befo, al Carlos, le digo, oye, la sané, loco. Dice, pues sí, a eso vinimos. Le digo, nunca me había pasado esto. Y ya como que la historia de que, pues, ya de ahí oré por las demás personas, ya no me importaron si sanaron o no, pero yo oré por esta persona. Y ocurrió. O sea, me dice, ya no me duele, ya es así. Es que el fenómeno, y movió las manos. Sí. O sea, no estaban ya rígidas. O sea, fue así de, ya no me duele. Es muy interesante que con esto también es con mucho respeto para todas las personas creyentes. Sí. Los fenómenos que ocurren en oraciones en relación a la sanación es un tema, es todo un tema. Es también un tema muy, no quiero decir controversial porque no es la palabra correcta, pero es un tema interesante para abordar porque ocurre en muchas religiones. Sí. Yo antes era muy creyente, yo creía que ciertos milagros eran exclusivos de la religión católica. ¿Por qué? Porque era lo que conocía. Sí. Cuando empecé a explorar más, vi que ciertos milagros o situaciones sobrenaturales, porque pareciera que muchas iban apegadas a una cuestión como divina más que maligna, estaban repetidas en muchas otras religiones y eso me llamó la atención. Y empecé a darme cuenta que parece que el fenómeno de la oración es algo, o sea, no te sé describir qué ni cómo funciona. Aquí los creyentes mucho Ni yo tampoco. van a... Exactamente, porque pasa así, lo que acabas de decir le pasa a muchos, que he conocido personas que me han dicho, es que estando ahí, cuando puse las manos encima de alguien, la persona me constató y con el tiempo yo revisé y ya no tenía esa situación. Dice, pero yo no hice nada, o sea, yo estaba haciendo oración y no sentí un poder, que nada. Nada místico. Nada místico. Que también existe el fenómeno donde sí hay personas, que eso quiero que nos cuentes, porque ayer me contaste esa historia, estaba muy fuerte, que tú tenías un problema y sí te topaste con alguien y, a ver, por favor. Bueno, andábamos ahí en la artisteada cristiana, fuimos a tocar a un lugar cerca de acá. Una persona que precisamente viene de Monterrey, andaba acá en Matías Romero, se llama el lugar. Y fuimos a tocar, no sé cómo llamamos ahí. El caso es que terminamos de tocar, esta persona empezó a hablar acerca de la historia de cuando se le acercan a Jesús en la multitud, le tocan la ropa y dice Jesús, poder salió de mí, y era la mujer de flujo de sangre. Todo esto lo estaba conllevando porque iba a haber un momento de sanidad. Y pues ya en ese momento yo traía un espolón ahí en el pie derecho, que es el huesito, ¿no? Que sale ahí. En el talón, claro. Talón. Muy incómodo a la hora de caminar. Muy doloroso. Doloroso, duele bastante. Entonces, esta persona terminamos el evento. Dice, quiero que todas las personas que tengan algún padecimiento vengan aquí. Voy a orar por ellas y van a ser sanas en el nombre de Jesús. Y yo dije, bueno, a ver. Y pues ahí va Oscar Herbert, se para. En este lugar hacía demasiado calor. Este señor traía una toallita ahí secándose el sudor y demás. Andaba acá haciendo show, pero también de pronto como que, eres sano en el nombre de Jesús, amén.
Estaba atendiendo acá a unas personas, yo me paro a su lado y me da la toalla. Me dice, ten. La verdad es que me dio asquito porque pues, traía todo el sudor de toda la tarde, ¿no? Cuando yo agarro la toalla, siento que se me entume el talón derecho. Y yo me empiezo a reír y digo, no, no puede ser. O sea, qué bueno que sí pasó, pero no puede ser que está sucediendo esto. O sea, no me la estoy creyendo. Se me entume el pie y siento como si me hubieran puesto una plantilla entre el pie y el tenis que tenía en ese momento. Y ya me quita la toalla y me dice, ya vete a sentar, ya está sano. Y empiezo a caminar y se quitó el dolor. Yo llego ahí a la silla y me empiezo a reír. Le digo al Carlitos, le digo, me pasó esto, viejo. Yo ya no tengo el dolor. Y dice, no, manches, le digo, de verdad. No me duele, siento como si me hubieran puesto un poco de anestesia y ya no me duele más. Desde ese día, ¿cuánto tiempo ha pasado? No, hombre, estoy hablando que son más de 10 años de eso. No fui al doctor, nada. Nada. ¿Nunca te has hecho una radiografía para ver si sigue ahí o no? No, ya no. Es como para que ya no me duele. Claro. No voy a salir otra vez. Pero son de estas cosas que yo las viví, no me las contaron. O sea, lo de la señora que oré por ella y lo de este señor que ni siquiera oró por mí, nada más me dio una toalla ahí con su sudor y me dijo, ya vete a sentar, ya estás sano. Y una duda, quiero aprovechar por el tipo de vivencia. En este instante, si prestas atención en tu talón izquierdo y tu talón derecho, ¿cuál fue el del problema? El derecho. El derecho. ¿Se sienten iguales o distintos? No, lo siento como si no hubiera tenido el espolón. Como si nunca hubiera estado. O sea, no hay diferencia ahorita en la sensación entre uno y otro. ¿No? Eso está súper loco. Cuando Paquito me pregunta, que me invita aquí por primera vez, ¿tú crees en lo paranormal? Yo, ya, ¿cómo crees? No? Pero empiezo a tener todos estos recuerdos de que yo tuve experiencias que no puedo pasar por alto, donde no es paranormal, yo lo veo del lado sobrenatural. Y estas nadie me las contó, yo las viví. ¿Cuál es la diferencia entre paranormal y sobrenatural para ti? Lo sobrenatural tiene que ver con lo divino. Lo paranormal veo que es del otro lado. Lo maligno. Sí. Ok. Bueno, primero, lo que dijiste es bien importante porque este fenómeno le ocurre a mucha gente. Nosotros, el ser humano se maneja por marcos de creencias. O sea, eso es importante que la gente lo sepa. Todos lo tenemos. Y si tú dices, yo no, es que simplemente no lo notas. Pero nos manejamos por marcos de creencias. En el mundo, nosotros lo entendemos desde una forma en la que entendemos que sí funciona y a partir de ahí es como un lente y percibimos las cosas desde ese ángulo. Entonces, en estos marcos de creencias de paranormales y preternaturales y todo eso, determina mucho cómo abordamos este tipo de fenómenos. Yo te veo a ti con un marco como muy cargado hacia la parte racional, que creo que para muchos sería una pared de concreto de poder entrar a cuestiones sobrenaturales. Pero también ocurre el fenómeno que me dijiste y le ocurre a un montón de gente. Y el fenómeno es que las personas olvidan por el marco de creencias, todas esas cosas las van relegando. Y justamente por estos podcasts y estas pláticas, al empezar a escuchar, dicen, o sea, aunque yo digo que no creo, viví algo así. Y hay una chava que me mandó unas historias y me dice, mira, te voy a contar algo en mucha confianza, vamos a cambiar muchos datos de ella porque me pidió que fueran anonimato. Sí. Dice, yo te escucho porque para mí era entretenido y ya. Me gustan las historias de terror, me gusta el cine de terror y ya. Pero un día me quedé reflexionando porque hubo una historia que contaron que se me quedó dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué la traigo tanto encima esa historia? Y voy y platico con mi mamá y mi mamá me dice, claro. O sea, lo que tú estás hablando sobre personas que ven a muertos es lo que le pasa a tu prima. Dice, ¿cómo que le pasa a mi prima? Sí, y ya le empieza a decir, mira, ¿te acuerdas cuando cuando tú tenías 7 años y vivimos allá en México? Sí, que solo fue una temporada muy corta. ¿Te acuerdas que viviste una temporada con tu prima? Y ella, no, es que esa prima me cae gorda. No. No traes bien los recuerdos. Tú y tu prima eran las mejores amigas. Pero tu prima empezó a tener unas situaciones medias extrañas. De repente se quedaba como a la helada, se quedaba parada en un cuarto y se ponía a platicar así con el aire. Y le empezamos a llevar a que la trataran porque creíamos que era pues, una situación psicológica. Con los años, la niña empezaba a profetizar cosas. Pero esas cosas que profetizaba y se cumplían, ella no era que entrara en contacto con algo divino.
ella decía que había alguien aquí diciéndoselas y ella lo podía ver. Entonces ella hablaba que ella no podía entrar a muchos lugares porque veía muertos, veía fantasmas. Dice, entonces nosotros empezamos a hablar contigo para separarte, porque eso no lo entendíamos en su momento como algún tipo de don o poder, lo entendíamos como que traía un trastorno. La separamos y no te dejábamos hablar de ella. Por eso tienes la idea que te cae gorda, pero piensa porque te cae mal. Y si me puse a hacer memoria y no tengo una situación con mi prima de conflicto, así es que pues contacto a mi prima y mi prima ya es una persona muy distinta. Obviamente esa era una amistad de la infancia, al día de hoy somos personas totalmente ajenas y con cierto resentimiento que me guarda porque yo le dejé de hablar, pero nunca hubo ningún conflicto. Le pregunté esa situación y me dice, no esperes que te tenga ese nivel de confianza, pero tu mamá sabe mejor preguntarle a ella. Dice, entonces, no puede ser que alguien tan cercano hubiera vivido eso. Y de ahí se desbloqueó un recuerdo. Y me acordé que estando en esa casa con esos sucesos de mi prima, un día durmiendo con mi mamá, la cama se levantó por los aires y golpeó el piso. Y entonces dije, no, pues me lo estoy inventando por las historias que escuché con el narrador. Y fui y hablé con mi mamá y me dice, sí pasó eso. No manches. Entonces dice, ¿pero por qué los tengo bloqueados? Dice, porque nosotros te fuimos diciendo que esas cosas no pasan y no existen porque estábamos muy al pendiente de la salud mental de tu prima. Pero sí, este fenómeno ocurre, empiezan a escuchar esto, estimulan la memoria, surgen a veces recuerdos y revísenlos con familia porque a veces en el entorno más cercano han ocurrido cosas y están más cerca de lo que creen. Sí, eso es un tema bastante escabroso. Cuando empiezo acá con el tema de se regalan sustos, pues la mayoría de mis amigos, al principio sí, ¿qué haces ahí? O sea, todo el tiempo estás como que cotorreando y ninguneando a la gente con este tipo de cosas y ahora te vemos ahí cotorreando. Bueno, a partir de hace como 2, 3 meses hacia acá, varios amigos cercanos han tenido la libertad de contarme experiencias bastante raras, bastante turbias. Y me dicen, ya aprovechando el viaje, que eres un poquito más flexible para escuchar este tipo de historias. Porque he aprendido también a callarme y a escuchar a las personas. Una vez lo platicaba, me parece, con Quique. Le digo, es que a veces nosotros hacemos de menos las historias de las personas porque decimos, no, esto no es real. No puede suceder. Sin embargo, ellos las vivieron. No puedes negar una vivencia de ellos si tú no las conoces. Entonces estos amigos se me empiezan a acercar. Tengo un amigo que es médico. Me ha contado un par de historias en los hospitales. Me ha contado que no voy a decir en qué hospital porque es de acá. Dice que ocurre un fenómeno bien raro que cuando llega un paciente a tal consultorio, vamos a poner un número, el número 14, ese paciente no logra vivir al otro día. Y tienen no lo mandes al 14. No, y cuando meten a una persona al 14, no la logra librar. Y puede ser una enfermedad menor o puede ser algo grave. El resultado siempre es el mismo. Y me dice este vato, yo soy médico, yo no creo en estas cosas. O sea, por estadística está raro. Ahí te va. Hay una chica que me dice, mira, yo no creería que nada de esto existe, nada. O sea, pero es absoluta atea, porque mi familia era católica, pero era católica, sí, católica, ni hacía nada de lo que les decían y nada más iba para tener ahí como que amistades. Entonces, pues, yo realmente siempre lo vi como algo tonto, que ellos era una forma de aparentar, entonces me caía mal. Cuando brinco a la universidad, parecido a algo que te pasa, ella se separa de la familia, se va a otra ciudad y trae este tipo de visión como rebelde de la vida, de yo voy contra cultura, yo tengo mi propio estilo, lo cual no está mal, pero se radicaliza un poco. Entonces empieza a ser conflictiva y empieza con, ¿por qué tienes esa idea? Eso está mal, ¿no? ¿Y por qué crees en eso? Y así se va. Herbert del pasado. ¿Así sí te identificas con eso? Sí. Bueno, esta chica no es con algo religioso, es antisistema, anti todo, así anárquica. Okay. Entonces, ella está viviendo en una pensión y justo esa pensión, sus papás se esforzaron un chorro para tenerla y habían hecho un muy buen trato y entonces, aunque no tenía las mejores comodidades, era lo que alcanzaban a pagar y no había para más. Y se conflictó con la dueña de la pensión y la corren a la fregada. Entonces ella entra en una situación muy precaria en la que se da cuenta
en qué situación está, y empieza a ser más reservada con sus comentarios, porque se da cuenta que se puso en jaque mate y está nada de perder la carrera y tenerse que regresar a la ciudad, y mínimo es año perdido o más, porque los papás no están en buena situación. Bueno, en este contexto, consigue algo que no está chido. Es una casona en la que rentan habitaciones en las que viven hasta 14 personas por habitación, puros estudiantes en situaciones similares a las de ella. Muy bajito el pago, pero porque las comunidades están del carajo. Dice, y estuve durmiendo por 7 meses en el piso. Así. No había ni para almohada. A veces la mochila, a veces las manitas, y se te dormían los brazos, es para lo que hay. Y yo me puse en esa situación. Entonces, aprendí a callarme la boca, aprendí con quién hablar, aprendí a saber a quién retar y a quién no. Y se me dio buena experiencia. Bueno, ahí fue donde aprendí también que lo paranormal sí existe, y si lo aprendí feo, en unas circunstancias que yo creo al día de hoy que no me merezco. Estando ahí, había una chica bien rara, bien extraña. Su vestimenta, su atuendo, pero también su forma de hablar, su forma de moverse. Era alguien muy llamativa, pero al mismo tiempo no te daba confianza. No te daba la impresión de esas personas que llaman la atención para que los voltees a ver. Parecía más bien que quería causar miedo. Y como yo era muy callada ya, y yo ya no me intentaba relacionar con muchos para no generar una bronca y que no me sacaran de ahí, porque si no, ahí sí ya tronaba, pues acá sordeadito, un día que la vi sola, ella me ve también acá en silencio y se acerca a hablar conmigo y me dice en confianza, no saben, pero yo estoy estudiando brujería aquí, por eso estoy aquí, en esta ciudad. Dice, aquí hay una bruja que sabe bien estas cosas y me está enseñando bien. Y ella le dice, ok. Dice, a partir de ella malentendió que nada más le seguía el juego y creyó que yo era su amiga. Entonces me empezaba a revelar cosas que ella hacía. Dice, cosas bien oscuras que al final para mí nada más era desagradable ya, pero no creía en eso. Hasta que un día, 2 chicas de allí, que eran chicas medias pesaditas y especialonas, que hacían el ambiente medio fuerte, se le hicieron de bronca a esta chica. Y esta chica no dijo nada, se dejó perder en la discusión. Y al día siguiente me toca estar ahí en la casa y yo veo donde ella está haciendo como unas cosas en una libreta, arranca unas hojas y pone otras cosas más. Estos papeles termina haciendo unas tiras, las mete en un bote, lo pone en unas mantas, lo mete en el congelador que estaba en un piso de la casa y se acerca conmigo y me dice, mira, checa, si el bote se rompe, ellas se van a morir. No. Dice, así. Donde me dice, yo me quedé helada y yo dije, esta mujer es bien peligrosa, independientemente si sea verdad o no, pues es una psicópata. Sí. Al día siguiente, sin que ella fuera a hablar con nadie, porque a mí me tocó estar ahí, ella no habló con nadie, ella no dijo nada, el bote nadie lo vio. Las chicas estaban aterradas, nadie sabía por qué, y solo empezaron a recoger sus cosas sin despedirse de nadie. Yo escuché cómo hablaron con la dueña de la pensión. Le dijeron, no, ya nos vamos a regresar a nuestra ciudad, las 2. ¿Por qué? No supe. ¿Qué les pasó? No supe. La situación es que 3 años después, que ya había pasado todas estas situaciones, yo ya no vivía ahí, ya me había ido a otro lado, ya mi historia había continuado y de la bruja yo no sabía nada. Me habla la bruja. ¿Cómo obtuvo mi teléfono? No tengo idea. Y me dice, mi niño se está muriendo y necesito dinero. Estoy haciendo una colecta y quiero y debes de participar. Y entonces yo le digo, no tengo dinero, yo estoy terminando ahorita estas cosas y no tengo trabajo. Me dice, bueno, conste que te di una oportunidad. Y me cuelga el teléfono. Ni siquiera tenía receptor de llamadas, yo no sé ni de qué número me marcó, no vuelvo a saber de ella. Años después esta chica se vuelve una bruja famosa. Y ahora sí, ya sé de ella. Aparece en periódicos, aparece en programas, ahí está. No manches. Y mis niños a sus 4 años desarrollan cáncer. No. Uno y el otro las semanas. La busco como loca. Pero no le quiero dar indicios de nada. No le quiero decir que tengo miedo. Entonces, ya sus teléfonos son públicos. Le marco. ¿Sabes quién habla? Y me dice, tus niños tampoco los vas a poder cuidar. Dice, así me murió el niño. Así se murió el mío. Dice, al día de hoy, ya mis niños tienen 10 años. Entendí que este era un tema sobrenatural y me tuve que refugiar en diferentes religiones de mis familiares, en lo que ellos iban creyendo, hasta que encontramos una donde mis hijos empezaron a sanar, porque entendí que era por ahí. Entonces, al día de hoy, gracias a Dios, uno ya libró la batalla, el otro parece que está a punto de librarla. Pero sí, yo ya creo en eso.
Qué fuerte historia, no manches. Está tremenda, ¿verdad? Sí, luego tampoco sabes con quién te estás metiendo, ¿no? A qué se dedica y demás. Fíjate que hay una historia que luego me gusta contarla para poner un poco incómoda a la gente. Me aviento un chascarrillo. O sea, hablando un poco de esto, ¿no? No tan a la broma, ¿no? Ajá. Las personas que tienen estos dones son muy peligrosas porque al final son humanos. Son humanos, tienen emociones y actúan a veces irracionalmente. Hay una historia en la Biblia bastante interesante, tal vez un poco chuscona, viéndola desde este lado. La historia de Eliseo, el profeta, que era un hombre utilizado por Dios y demás. La historia narra que de pronto unos morrillos se le acercan por ahí y le empiezan a hacer burla de que era pelón, que era calvo. Y la narrativa dice que lo van siguiendo y le empiezan a cantar una canción de que está peloncito y demás. En ese momento él se vuelve iracundo, invoca a Jehová Todopoderoso y pide que extermine a los niños. La historia dice que Dios manda un oso y aniquila a 42 morrillos. Eso está en la Biblia. Y luego platicamos. Es que si hay gente que tiene un don, pues en este caso de Dios, Jehová Todopoderoso, pero él dentro de su enojo, porque le faltaron al respeto, invocó el nombre de Jehová y acabó con los niños. Eso está en la Biblia. Ahí busquen la historia de Eliseo con los 42 niños. Con los 42 niños. Sí. Qué fuerte historia. Que también eso es algo bien interesante que me gustaría. Gente que hayan profundizado en el tema, Sí, manden claro. sus comentarios. Sí. Aquí también, entiéndanlo, es una plática, ¿verdad? Había algo que es un tema que ahorita traigo. Esto es interesante. El sincretismo es algo que no se inventó de un día para otro. Es algo que tiene casi desde el inicio de la humanidad. Cuando los gobiernos llegaron y empezaron a darse cuenta que una forma de poder conquistar a un grupo de personas era entrar por su marco de creencias y poco a poco ir haciendo que asimilen el nuevo marco de creencias, entonces vendiéndote gato por liebre, por así decir, o llevarlo en un proceso, se dieron cuenta que era un método bastante bueno y menos belicoso. Después se institucionalizó. Y muchas instituciones, la romana, la católica, pero no son los únicos. Muchas se dieron cuenta que es un gran sistema de educación y empezaron a hacerlo en todo. Sí. Aquí la situación es que si empiezas a ver las raíces de un sistema sincrético, te topas al final con las raíces. O sea, te topas viene en la combinación de estas 3 doctrinas, pares de creencias, más la situación regional o las creencias típicas de folclóricas. Sí, claro. ¿Por qué el cristianismo y el judaísmo solo tienen los libros, pero no se parecen en nada? Y ahí se pone muy interesante la cosa. Pareciera que están hablando, pero de una idea teológica tan distinta, pero tan distinta, que inclusive una pareciera que es casi aberrante con la otra. Y eso se vuelve muy interesante, porque entonces es tomar un libro, que no digo que uno es el correcto y el otro no, es el fenómeno social, y no de cuál es la que tiene la razón, pero ¿por qué no se parecen? ¿Por qué nada? Si se supone que desde ahí venía Cristo. Y sí hay ciertas creencias, pero cuando empecé a profundizar un poquito en lo que creen los rabinos sobre la Torá y el cómo lo ejercen, no parecen primas hermanas. Parecen 2 cosas en las cuales se separaron y se agarró el libro y dijeron, nosotros lo queremos entender así, nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Y vámonos. ¿Has visto algo al respecto de este tema? No, fíjate que ahí no le he profundizado. Sí me gusta, por ejemplo, entender lo que acabas de decir, el contexto histórico, ¿no? De pronto yo digo sandeces así nada más por molestar a la gente, porque me gusta la jiribilla. Y de pronto planteas la historia con todo respeto de la Virgen María, José y demás. Porque era una niña, ¿no? Tenía 14 años. José tenía más de 40 años cuando el asunto de Jesús. Porque estaba bien visto. En estas temporadas no se podría, es un delito esto. Ajá. Entonces mucha gente como que se traba, ¿no? Pero yo estoy entendiendo que en esa época socialmente estas praxis se vienen arrastrando desde antes, ¿no? Desde el mismo Isaac con
Rebeca, que también él ya andaba pegando arriba de los 30 y aparte eran primos. La niña tenía 14 años. O sea, es un contexto histórico en ese momento. Pero ni siquiera tan lejos. O sea, Macondo, 100 años de soledad, te está marcando ahí que eso es parte de la normalidad, sí, donde claro. Me gustó la chica, pero tiene 14 años, por eso, pero me gustó. Y la familia daba permiso porque es un buen claro. tipo. Usos y costumbres que han estado desde hace mucho tiempo. No digo que estuvieran correctas, pero ¿no? Pues es el contexto histórico. Sí, y también, o sea, hace rato como mencioné la historia de Eliseo, claro que hay carnita detrás te puede dar una explicación una persona que sabe de teología, te puede decir, bueno, esto sucedió por esto, por esto, Ajá, por esto, por que esto. si lo saben está interesante y pónganlo. Sí, claro. O sea, yo aquí nada más aventé ahí el chascarrillo, pero Ajá. no tengo la verdad. Nada más leí esta historia, se me hizo interesante, que, mira, este hombre es utilizado por Dios, pero también se llegó a enojar y, hey, quiero justicia ahí con esos 42 huercos, dijeran en tu tierra. Chilpayates, morritos. Sí. Y como esas historias, pues hay bastantes en la Biblia que, regresando un poquito al inicio de esta conversación, las empiezo a leer ya como informativo, ¿sabes? De que, ok, de aquí viene el Génesis, de aquí viene cómo llegó el pueblo o cómo se creció el pueblo de Israel en Egipto, los paralelismos en las historias de las 12 tribus que los hermanos de Josué venden por 20 monedas de plata y a Jesús lo venden por 30, el parecido y las raíces de los nombres, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y me gusta cómo se va conllevando la parte de la historia, que también la otra vez le dije a Dafne, güey, es que si te gusta Juego de Tronos, ponte a leer Reyes, Samuel y Crónicas. Está muy bélico, o sea, nada más faltan dragones y enanos para que sea Juego de Tronos. Ya tenía que decir algo de esto. Porque tenía que salir esa... Sí. Cuando yo llego en la última iglesia donde estuve, donde viene ya ya viene la parte de mi éxodo, ¿no? Ya de salir de las instituciones. Yo tenía una duda desde muy morrillo. En la tele de pronto ponías ahí Enlace o estos canales y yo veía que existía gente que le ponía manos a las personas y se caían, ¿no? ¿Pero por qué se caen, no? ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación no la tengo. Yo estaba totalmente renuente a esto. ¿Qué siente la gente, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas? Llego a esta última institución donde yo me congrego y demás, y llega el mero mero, ¿no? Y ora por mí y me tira. O sea, literal me tira. Empieza a orar por mí, me pone la mano en el pecho y me empieza a empujar. Y dije, esta no te la compro, o sea, se supone que no debes de tocar a las personas. Uh-huh. Voy a un evento de la ciudad de Monterrey y también, o sea, ahí me sapearon, o sea, sí llegó gente y me empezaron como que a sapear y en el nombre de Jesús, mejor me voy a caer, me van a lastimar estos, ¿no? Pasa el tiempo y de las últimas experiencias que tuve dentro de las instituciones fue esta. Llega una persona que nombran profetas, empieza a orar por los del grupo, de los que tocamos, y yo soy el último, ¿no? Hizo esto, ni siquiera me agarró la cabeza. Haz de cuenta que esta es mi cabeza, oró por mí, y cuando se aventó el Heimen, me caí, vato. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué fue lo que sentiste o qué fue lo que sucedió? Simplemente me fui para atrás, se me debilitaron las piernas, me caí, o sea, no fue un tema de que empecé a llorar, a hacer estas cosas que... ¿Dormido, conciencia perdida? Consciente, me caigo y ya llega otra persona y sigue orando por mí, me pone la mano en el pecho y fue la única vez que me tocaron en esa situación. Pero sigo sin entender cómo es que una persona sin tocar a otra la puede tirar. ¿Y lograste ver, o sea, él te puso sus manos de tal manera en la que las viste o simplemente estaban aquí? Estas son mis orejas. Sí. Estábamos de frente, me hizo esto. Oró por mí y nada más llegó al amén, hizo esto y se dio la vuelta y se fue. O sea, en el momento en que él se está yendo, yo también me estoy yendo para atrás. Ya. Y llega una persona y ya, ora por mí. No era un tema que estuviera endemoniado, nada. Al contrario, me dijo hay cosas bastante agradables con respecto a mi vida. Y se fue. ¿Y no tuvo ningún tema, efecto secundario positivo o negativo? Positivo. O sea, llegó, ella me dijo, habló con respecto al tema de... A mí me gusta mucho escribir. Sí. Me gusta mucho escribir, me gusta la música. Y habló con respecto a ese talento. Me dijo algo así como, no lo dejes, que es un talento que Dios puso en tu corazón y tienes que desarrollarlo. Y yo te bendigo
con respecto a esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Y a partir de ahí, pues sí, ya llegué como que a agarrar acá la pluma, estar escribiendo y demás. Ya. Eso fue lo que generó para mí, pero no fue un tema de que me sanó de algo, Sí. tuve alguna visión y demás. Y ya para cerrar, tuve una con mi abuelo, mi bisabuelo. Mi abuelo ya estaba muy grande, andaba en sus tal vez 80 años. Tenía problemas con la próstata, ya sabes, el deterioro de la vida, ¿no? Me habla una tía que vive en Tierra Blanca, ciudad muy cercana de aquí. Me dice, vente a despedir de tu abuelo porque ya se nos va a ir. La manera en que me lo dice mi tía me llegó a molestar un poco de por qué ya estás coartando la partida del abuelo, ¿no? Me voy, agarro el carro prestado de mi mamá, pues estamos como a 1 hora, y yo le voy pidiendo a Dios por la sanidad de mi abuelo. Total que llego a la casa de mis tíos donde mi abuelo estaba hospedado. Lo estaba atendiendo una enfermera, una tía también estaba por ahí. Le pregunto a mis tíos que si puedo pasar a verlo. Yo tenía tiempo que no veía al viejo, tenía como unos tal vez 4 años. Y dentro de la enfermedad, pues tampoco ya como que me veía bien o me ubicaba, ¿no? Ya andaba yo greñudo, la última vez que me vio yo andaba pelón. Llego a la habitación donde él está recostado. Lo vi en una situación bastante triste. Todavía me pregunta, ¿quién eres? Me sentí como una presentación muy de Gladiador, ¿no? Soy Oscar Herbert, hijo de Rafaela, el segundo de ta. Ya. Me dice, ¿y cómo estás? Le digo, pues bien, pero pues me hablaron que andabas malillo. Pues sí, aquí, ya sabes los viejitos, aquí estamos, hijo. Tuvimos una conversación como de 5 minutos y le pregunto que si puedo orar por él. Y me dice que sí, pero me pregunta, ¿a qué religión sigues yendo? Porque él es de la misma iglesia de mi mamá. Uh-huh. Le digo, pues ya no voy a la misma que ustedes, pero sigo creyendo en el mismo Dios. Creo que creemos en el mismo Dios, ¿no? Bueno, está bien, date. Pues mi viejito estaba acostado, me acerco, le pongo la mano en la frente y empiezo a orar por él, pero sí era como con llanto de que no quería que se me fuera, ¿no? Por él empecé con el asunto de la música. Él me enseñó ahí como que los primeros acordes y demás. Ya. Y empiezo a orar por él. En ese momento siento que llega alguien a ese cuarto. O sea, siento de que yo tengo los ojos entrecerrados y veo como una sombra, como la luz que está aquí, Uh-huh. como que llega alguien. Opacada, sí. Y así como que de reojo, pensé que era mi tía, empiezo a orar por él. De pronto siento que está temblando en la habitación. Abro los ojos y veo hacia el ventilador para ver si se estaba moviendo. Pero no era el ventilador el que se estaba moviendo. El que se estaba moviendo era yo. Empecé a temblar. Para los que nos están viendo, es como un estado de cuando ya estás más para allá que para acá en el tema del alcohol, que empiezas ya no enfocas, Ajá. empiezo a temblar y suelto a mi abuelo. Y me siento totalmente mareado. Cuando yo suelto al viejito, mi abuelo empieza a temblar también. Y él era muy blanco, se pone rojo y le salen unas lágrimas. Y yo decía, abuelo, ¿estás bien? O sea, yo vengo a orar por él, no voy a hacer que se me esté yendo en este momento, ¿no? Y sale como del trance y me dice, sí, estoy bien. ¿Qué hiciste? Le digo, pues nada más oré por ti en el nombre de Jesús y ya. Me dice que fue a un lugar muy precioso, dice, me describió, hay una narración bíblica donde ves que las calles son preciosas, de perlas, de oro y demás. Me dice, vi un lugar muy bonito que nunca había presenciado. Me encontré a un ser muy grande y me dijo que todavía mi tiempo no había llegado. Y yo, así todo mareado, volteo hacia atrás, no había nadie. Y ya, pues yo me pongo a llorar, lo abrazo y demás. Me voy de ahí, me despido de él, le llevo su comida, medio platicamos, y bueno, pues me tengo que ir. Mi abuelo todavía vivió otros 5 o 6 años más. Se levantó. Y ya yo todo nerviosón, llego ahí a la cocina de mis tíos. Y ¿qué onda? Le digo, no, es que no fue mi tía Ángela, no. Nadie fue para allá. Nadie había ido. No. Y ya yo así como que, de por sí a mí me tiemblan las manos. Entonces ya me sirven ahí un cafecillo y yo estaba así con la taza. Nunca había presenciado algo como eso.
Ya me regreso acá para Tuxtepec. Le hablo a mi amigo que es pastor ahora. Le cuento toda esta historia. Y él riéndose me dice, es que tal vez no estás dimensionando la magnitud del Dios en el que tú crees. Y pues mi abuelo todavía vivió, te digo, otros 6 años más. A las 2 semanas, él se levanta de esa cama. Él no podía caminar. O sea, era muy débil. Tenía sus piernas muy, muy débiles. Dice mi tía que de pronto agarró sus chivas y ya me voy. Me voy para el puerto de Veracruz porque él tenía más familia allá. Y se fue. Y ya de ahí, pues, la vida pues ya se lo terminó llevando. Pero en ese momento él se levantó. Esto ya lo he dicho en algunas ocasiones del programa. Lamento mucho cuando dan una historia de tanta esperanza y tan bonita tener que terminar con lo que voy a terminar. Pero así es. Y esta historia me la mandó Samantha. Dice ella que tuvo un solo suceso hasta el día de hoy, y espero que jamás se repita algo así, Okay. en el que fue algo relacionado con un sueño. Ella comenzó a tener un sueño en el que algo le estaba persiguiendo. No veía qué, no veía dónde estaba, era como un cuarto oscuro gigantesco. Y entonces, muy asustada, se despierta y se da cuenta que está en parálisis del sueño. No se puede mover, nunca había vivido eso, entonces empieza a tener mucho miedo. Pero lo que le da más miedo es sentir que algo se posicionó detrás de ella y empezó a acostarse en la cama, y dice que ella siente no solo que se hunde la cama, sino que su cuerpo se empieza a arrastrar hacia atrás por la cantidad de peso que hay ahí. Entonces, en ese instante, se abre la puerta, llega la mamá, la empieza a zarandear y dice, vente conmigo, mijita, vámonos a dormir allá. Y ella no entiende qué está pasando. ¿Cómo supo esto o por qué sabía? Porque ella no estaba ni hablando. Sí. Bueno, al día siguiente, porque se esperó en la noche, porque sí estaba una situación muy tétrica y necesitaba que su mamá descansara y ella también, y aparte no lo podía procesar. Pero en la mañana siguiente apenas vio a su mamá. Ya después de que se había levantado, su mamá ya había estado, no sé, preparando algo ahí en la casa, pero no estaba en la cama. Entonces se la topa y le dice, mamá, ¿qué pasó anoche? ¿Por qué te metiste al cuarto? Dice, no te quiero decir, cuéntame. Dice, porque me estaba pasando algo cuando entraste al cuarto. Dice, sí, ya sé. ¿Cómo sabías? Me fui a dormir. Y entonces soñé que algo que se había puesto un atuendo y como una cara como la de tu abuela comenzaba a perseguirte. No. Dice, y entonces hubo un momento del sueño que tú entrabas en tu habitación, te acostabas en tu cama y esta cosa disfrazada de tu abuela se iba detrás de ti y se empezaba a acostar sobre la cama intentando hundirte. Dice, ¿qué pasó? Cuando entré en la habitación, la cama estaba hundida detrás de ti. Dice, por eso te levanté y te saqué intentando que el miedo no te apresara. Sí. Pero bueno, después de esa historia, bueno, Oscar Herbert, muchísimas gracias por haber estado ahí. ¿Cómo te la pasaste, brother? No, un gustazo. Yo emocionado, un poco nervioso, la verdad, siempre que estoy, sobre todo en esta mesa y luego enfrente del narrador, claro que me da nerviosillo, ¿no? Pero muchas gracias por la invitación, es un gustazo. Me gustó esta conversación y espero volver a tener una conversación contigo. Que se vuelva a tener esta plática que estuvo buena. Claro. Y a la familia Nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.